Piensa en Brasil, un país continental con tamaño de imperio, que desde hace décadas depende de carreteras congestionadas y caras para transportar su riqueza. Ahora, imagina ese mismo país partido por la mitad por una columna vertebral moderna, uniendo norte y sur con vías férreas de alta capacidad, integrando regiones, reduciendo distancias y generando más oportunidades. Ese es el papel del Ferrocarril Norte-Sur, una obra monumental soñada desde la década de 1980, que finalmente empieza a mostrar su fuerza e importancia. En este documental vas a entender cómo se concibió este proyecto, cuáles son los tramos operativos y cuáles aún están en construcción. Y lo principal, cómo este ferrocarril puede cambiar y ya está cambiando radicalmente la forma en que Brasil transporta productos, genera empleos y promueve el desarrollo regional. Reserva unos minutos y acompáñanos al corazón logístico del país. Bienvenido a la Ferrovia Norte-Sur. Con aproximadamente 2.257 kilómetros de trazado concluido, la Ferrovia Norte-Sur nace en Açailândia, en Maranhão, en el noreste de Brasil, y pasa por Tocantins, Goiás y São Paulo. Hay estudios en curso para extenderla hasta Barcarena, en Pará, al norte del país. Esta increíble ferrovia termina en el municipio paulista de Estrela do Oeste, a 575 kilómetros de la capital, São Paulo, con conexión a la Mala Paulista rumbo a Santos. Ese corredor cruza el centro del país de manera longitudinal, posicionándose como un verdadero eje integrador nacional. A lo largo del camino, la Ferrovia Norte-Sur se conecta con otros proyectos estratégicos, como la Ferrovia de Integración Centro-Oeste y la Ferro Norte. La Mala Paulista Sul tiene una interfaz con la estrada de Ferro Carajás, IFC y Tequi. Y el gancho, por supuesto. En vez de priorizar el modo carretero, Brasil vuelve la mirada al potencial ferroviario. Pero la pregunta que queda es, ¿qué motivó tal cambio y perspectiva? La Ferrovia Norte-Sur fue diseñada inicialmente en la década de 1980 con una ambición clara: integrar el país por un eje ferroviario de trocha ancha, reduciendo costos logísticos y conectando áreas de producción con los puertos. Con calado competitivo, la licencia ambiental entró temprano en la agenda. El proyecto figura entre los primeros y la rima de Brasil, con audiencias públicas y adaptaciones de trazado. Por ejemplo, el cambio de destino brasileño de Anápolis para conectar con el ferrocarril centroatlántico, que se extiende entre las regiones sudeste, centro-oeste y norte del país. La operación por tramos inició a principios de los 2000 y desde 2014 avanzó en el tramo central. En 2019, la subasta del tramo centro-sur nombró a Rumo subconcesionaria por 30 años con obligaciones de inversión y desempeño. El objetivo es formar la columna vertebral de una red más eficiente, articulada con proyectos como el Ferrocarril de Integración del Centro-Oeste, Ferrocarril de Integración del Centro-Oeste o Ferrocarril 354 para distribuir cargas y ampliar opciones portuarias. La motivación de la Norte-Sur es principalmente económica y territorial, acortando distancias, dando escala al agronegocio y la industria, y reduciendo la volatilidad del flete. Tras finalizar los principales enlaces operativos en el Centro-Sur en 2023, la situación cambió notablemente, de la construcción a la gestión de capacidad e interoperabilidad, regulada por dos ferrocarriles, la Estrada de Ferro Carajás en Açailândia, Maranhão, y la Mala Paulista en Santos. Pero, ¿cómo fue y cómo será el proceso de construcción de uno de los mayores proyectos ferroviarios de América Latina? Antes de conocer la ingeniería de base, vale la pena registrar brevemente las obras que aún están en marcha. Aunque las obras del tramo Centro-Sur se concluyeron en junio de 2023, continuaron las intervenciones de capacidad y operación a partir de 2024, entre ellas el alargamiento de vías y desvíos, ajuste de señalización y control centralizado, así como la consolidación de terminales en el tramo norte, como Palmirante, Porto Nacional y Porto Franco, para permitir el flujo bidireccional. São Paulo, la Universidad de 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 São Paulo, Universidad de São Paulo, la Universidad Paulo, Universidad de São Paulo, A de Paulo, la Universidad de São Paulo, Universidad de São Paulo, la Universidad de São Paulo, Universidad de São Paulo, Universidad de São Paulo, Universidad de São.
Universidad de São Paulo, Universidad de Paulo, Universidad de São Paulo, la Universidad Paulo y Barcarena Pará. Esta etapa aún está en fase de análisis preliminar de viabilidad conducida por el gobierno federal, con el objetivo de evaluar el potencial logístico y ambiental del acceso ferroviario al puerto de Vila do Conde, en el municipio paraense. Estos movimientos priorizan ventanas, patios y terminales sobre nuevos kilómetros, para convertir la obra terminada en capacidad efectiva. Ahora que sabemos estos detalles, es hora de profundizar en términos de construcción. Para entender cómo el norte-sur salió del papel, vale la pena seguir el reloj de la obra junto con el calendario y, sobre todo, entender cómo fue el proceso en cada tramo de este proyecto. Al norte, entre Ceilândia y Porto Nacional, la implementación cubrió unos 720 kilómetros, el avance físico llegó a Porto Nacional en 2010 y la operación plena se consolidó en 2013 bajo la gestión de VLI después de la conclusión de los sistemas de señalización y patios de cruce. Como es evidente en este escenario, la hidrología fue un factor clave. Las etapas de drenaje y terraplenado avanzaron juntas, con plazos promedio de 12 a 18 meses por sector, seguidas por el montaje de la vía con rieles soldados en barras largas continuas que avanzó entre 6 y 9 meses, y por la implementación del sistema de señalización y pruebas. Operación por módulos. Comenzó a tomar forma a partir de 2007 y el avance físico llegó a Porto Nacional 3 años después. A partir de ahí, patios como Palmerante, Porto Nacional y Porto Franco organizaron los cruces y permitieron el flujo hacia Itaqui mediante la conexión con la estrada de Ferro Carajás, bajando hacia Tocantins y Goiás rumbo a Anápolis. El relieve más regular fue una noticia positiva y aceleró los frentes simultáneos. Un equipo estableció el sublecho con cal o cemento y preparó la base, otro colocó balasto y durmientes. Mientras tanto, un tercer equipo terminó puentes y pasos. La geometría precisa de la vía convirtió el kilómetro construido en velocidad comercial. Con patios ubicados cada decenas de kilómetros, los cruces se volvieron rápidos y previsibles. La liberación fue progresiva y la conexión hasta Anápolis fue entregada oficialmente en 2014, marcando la llegada del ferrocarril al centro logístico del país. Sin embargo, la operación comercial se implementó completamente a partir de 2016, después de ajustes de señalización e integración con terminales intermodales. Más al sur, entre Anápolis y Estrela do Oeste, sumaron 1.537 kilómetros. En un escenario más diversificado, en Goiás, cortes extensos y taludes requirieron disciplina en el drenaje. En São Paulo, los cruces urbanos y las carreteras alargaron las ventanas por kilómetro, donde hubo puentes más grandes. Las obras de arte consumieron de 14 a 24 meses por sector. La superestructura, con rieles robustos y soldadura en serie, se completó en 6 a 10 meses por tramo, seguida de ajustes finos y geometría en 2 a 4. Los patios dimensionados para trenes largos llevaron de 5 a 9 meses y la señalización centralizada, con detección de ocupación y reglas de prioridad, de 4 a 7. Parte de las mejoras de señalización y terminales logísticos siguen en ejecución, especialmente en el interior de São Paulo. Por cierto, en el encadenamiento general, la cronología se repitió con matices regional. En el norte, la lluvia dictó los plazos y alargó la fase de drenaje. En el centro, la regularidad del terreno acortó los ciclos. En el sur, las interfaces urbanas y carreteras exigieron una planificación minuciosa y ventanas nocturnas para lanzamientos críticos en todos los tramos posibles. La elección fue por subidas suaves y curvas amplias, una estrategia que redujo el esfuerzo de trazado y el desgaste, elevando la carga útil por viaje. Esa elección, sumada a la estandarización de la vía y a la distribución de patios, convirtió el tiempo de obra en desempeño diario. Cuando la columna vertebral centro-sur se completó, en 2023 la conversación cambió de kilómetros a minutos. Alargamiento de patios, ajustes de señalización, reparto, programa de análisis de programa de programa, análisis de un programa, análisis de un sanoto. En una cronología simplificada, los años registrados en cada etapa explican por qué el ferrocarril dejó de ser una promesa y se volvió una rutina. De 2007 a 2010 se consolidó el alcance hasta Tocantins. En 2014 la conexión llegó a Nápoles y en 2023
se completó hasta Sao Paulo. Desde entonces, la capacidad fue la obra principal. Antes de comparar, es importante que veamos la propia Rewa, una línea continua con 2.257 kilómetros de extensión desde Açailândia en Maranhão hasta Estrela do Oeste en Sao Paulo. Algo así como más de 21.000 campos de fútbol alineados. Este eje se divide en dos mitades que cuentan la historia. Al norte 720 kilómetros hasta Porto Nacional, abriendo la puerta de Itaqui por la conexión con el ferrocarril Carajás. Al sur 1.537 kilómetros hasta la red paulista, desbloqueando el acceso a Santos. Con estas dos puertas diseñadas, la comparación con otros ferrocarriles es clara. En el extremo norte del mapa, el ferrocarril Carajás recorre 892 kilómetros hasta Itaqui y opera trenes muy largos. Un tren de mineral llega a medir hasta 3.5 kilómetros, lo que equivale a cerca de 33 campos de fútbol, transportando cerca de 40.000 toneladas, equivalente a 30.000 autos compactos de 1.3 toneladas cada uno. En el sureste, el ferrocarril Vitória en Minas tiene 905 kilómetros de extensión, en su mayoría con doble vía, y combina mineral, carga general y pasajeros con alta regularidad. La red paulista tiene cuellos de botella hacia Santos. El sistema suma cerca de 2.118 kilómetros y lleva inversiones del orden de 6.000 millones de reales, considerando concesiones y ampliaciones vinculadas. En términos del día a día, eso compra algo como 100 trenes de carga completos o el equivalente a 200 kilómetros de duplicación vial de estándar medio. Fuera de Brasil, Eurohaul en Australia opera trenes de hasta 2.5 kilómetros, cerca de 24 campos de fútbol y alrededor de 28.000 toneladas, equivalente a 21.000 autos populares, en un entorno casi sin cruces urbanos. La Norte Sur opera en un entorno mixto con ciudades, patios y varios productos. Pierde en tonelaje por tren, pero gana en función económica. Conecta el interior agrícola con dos puertos con flexibilidad de carga y retorno. De hecho, una vez que esté completamente terminada, la ganancia de la Norte-Sur vendrá de la capacidad y el ajuste. Con el ferrocarril de integración del centro-oeste conectando el centro-oeste, ferrocarril de integración oeste-este avanzando en el oeste de Bahía y estudios para la ferrocarril 151 a Barca Arena, surgen nuevas oportunidades y competencia logística. En la práctica, flete más predecible, plazos más cortos y menos emisiones por tonelada. Así, el productor planea, la industria recibe y el comercio minorista reduce. Ruptura, acceso regulado e inversión quirúrgica en Itaqui y Santos. El corredor es sinónimo de escala con confiabilidad. Azul cumplió la primera promesa de conectar el país por un eje ferroviario competitivo. Ahora el reto no es solo ampliarla, sino también seguir administrando ventanas, patios y terminales con excelencia. Con reglas claras y una inversión quirúrgica en los extremos, el tren no solo llega mejor. Al final, cuando la operación funciona, la economía respira. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas de esta importantísima y gran ferrovía de norte a sur de Brasil? Si dejé algo por comentar en este video, déjalo aquí en los comentarios. Estaré feliz de leerlos todos. Me despido por ahora. Un abrazo y hasta el próximo video.